Si la idea de poder generar ingresos todos los meses de una forma 100% pasiva te resulta atractiva, seguro este video te va a parecer interesante, ya que vamos a hablar de invertir en bolsa a través de acciones que pagan dividendos. Vamos a ver qué es exactamente un dividendo y por qué algunas empresas lo pagan. Vamos a ver cómo saber si una empresa paga dividendos y cuánto paga. Vamos a ver qué tan viable es para nosotros poder tener un ingreso considerable, por ejemplo, de $1000 a través de dividendos. Y por último, les voy a comentar si yo invierto personalmente en acciones que pagan dividendos o no. Veamos primero qué es un dividendo y para eso tenemos que entender en primer lugar las dos grandes formas que tenemos para hacer dinero en la bolsa. Hay otras formas de hacer dinero, pero estas son las dos más grandes. La primera es comprando una acción a un precio barato y esperar venderla en el futuro a un precio más caro. Y la otra es también comprando una acción, pero en vez de especular con que el precio de la acción vaya a subir, esperar el pago de un dividendo, que es básicamente una porción de las ganancias de la empresa que se reparten a los inversores. En este último caso, si invertimos en empresas que pagan dividendos, podemos llegar a tener rentabilidades por dos caminos diferentes. En primer lugar, por todos los dividendos que nos paguen durante el periodo de nuestra inversión. Y en segundo lugar, si tenemos la suerte de vender la acción a un precio más caro del que la compramos. Y hasta acá puede parecer súper obvio que todos deberíamos invertir en acciones que paguen dividendos para tener la chance de recibir rentabilidades por dos lugares distintos. Pero ahora vamos a analizar y vamos a ver si esto es verdad o no. Para simplificar qué es un dividendo y que quede bien claro, pongamos un ejemplo. Supongamos que unos amigos y yo creamos una empresa y vamos a definir de antemano si a fin de año vamos a hacer un reparto de utilidades, o sea, de las ganancias de la empresa, si nos vamos a repartir entre nosotros esas ganancias o si vamos a decidir reinvertir esas ganancias para hacer crecer más rápido la empresa. O podemos definir también un paso intermedio que sea, por ejemplo, repartir un 50% de las ganancias entre nosotros y el otro 50% reinvertirlo en la empresa. En el caso de una empresa que cotiza en bolsa pasa exactamente lo mismo. Además de definir si van a repartir utilidades entre socios, definen si van a repartir utilidades entre accionistas en formato de dividendo. Entonces, la decisión de pagar dividendos o no está tomada 100% por parte de la empresa y nadie los obliga a pagar dividendos o no. Y ustedes se preguntarán por qué una empresa decidiría hacerlo y por qué otra no. Y la respuesta rápida podría ser que las empresas que esperan un gran crecimiento de su empresa y de su acción en el futuro tienden a no pagar dividendos, ya que necesitan el mayor capital posible para poder reinvertir en su empresa, por ejemplo en investigación y desarrollo. Y por el contrario, las empresas que ya pasaron un poco su fase de crecimiento y son empresas un poco más consolidadas, tienden así a pagar un dividendo para hacer un poco más atractiva su acción para los inversionistas, por más de que la empresa no vaya a crecer demasiado en el precio de la acción. Para poner esto en un ejemplo bien claro, tomemos el caso de dos empresas, una que paga dividendos y otra que no. Estas empresas podrían ser, por ejemplo, Tesla, el fabricante de autos eléctricos, y por otro lado Coca-Cola. ¿Cuál de las dos creen que paga dividendos? Si respondieron Coca-Cola, están en lo justo y piensen que, por ejemplo, una empresa como Tesla, que quiere posicionarse como el mayor vendedor de autos eléctricos en el mundo y crear tecnología disruptiva para lograrlo, necesita todo el capital que pueda para poder investigar y para poder crear nuevas tecnologías, nuevas fábricas, nuevas baterías y etcétera. Y por el contrario, en el caso de Coca-Cola, que es una empresa mucho más establecida, seguramente no requiere de tanto capital para poder generar nuevos desarrollos de productos y para poder posicionarse, pues ya está posicionada. Entonces obviamente es mejor que paguen un dividendo para seguir atrayendo inversores a su acción. En el caso de Coca-Cola, el dividendo que pagan es de un 3,08% anual en este momento. Entonces, ¿podríamos decir que una acción o una empresa es mejor que la otra porque paga o no dividendos? Y la respuesta es que no. Son simplemente dos estrategias diferentes y dos momentos diferentes para dos empresas completamente diferentes. Entonces ustedes como inversores no deberían basar su inversión en si paga dividendos o no, sino que deberían enfocarse en qué empresa están comprando, qué empresa hay detrás de la acción que paga dividendos para entender si es una buena inversión o no. La realidad es que las empresas que pagan dividendos pueden perfectamente de un día para otro recortar este dividendo o cancelarlo completamente, y eso obviamente no los va a afectar solamente por el hecho de no recibir más el dividendo, sino que también la acción seguramente se va a desplomar si anuncian que no van a pagar más dividendos, ya que hay muchos inversores que también invierten en esa acción seguramente por el dividendo. Por ejemplo, durante la pandemia hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas y por ende no tuvieron facturación, no tuvieron ventas, entonces tuvieron que cancelar o recortar sus dividendos para no desfinanciarse, y otras tuvieron que pedir préstamos para poder pagar su dividendo, cosa que seguramente no es muy bueno para el largo plazo de la empresa. Entonces no se confíen en que el dividendo está asegurado para toda la vida. Pero dicho esto, tampoco hay que tenerle miedo, porque si hacemos bien nuestro análisis, hay empresas que han pagado sus dividendos durante muchísimos años y de eso surgen las dos clasificaciones
clasificaciones importantes que hay de los grandes pagadores de dividendos, que son, en primer lugar, los aristócratas de los dividendos, que son empresas que están en S&P 500, que han incrementado o mantenido su dividendo durante más de 25 años. Y también están los reyes de los dividendos, que son las empresas también del S&P que han crecido sus dividendos por más de 50 años consecutivos. Entonces sí hay empresas que son bastante más seguras en que seguramente nos van a pagar el dividendo. Dentro de la lista de aristócratas de los dividendos tenemos un total de 65 empresas aproximadamente, dentro de las cuales tenemos empresas que seguramente conocen como 3M, Coca-Cola, Colgate, Johnson & Johnson, Procter, entre varias otras conocidas. Y en la lista de los reyes de los dividendos también tenemos estas mismas empresas repetidas, porque son empresas que llevan más de 50 años incrementando sus dividendos. En esta lista hay aproximadamente unas 31 empresas. Para saber si una empresa paga o no dividendos, y en caso de que pague cuánto paga de dividendos, podríamos mirar en la página de Investor Relations de nuestra empresa estamos buscando, o podemos hacerlo de una manera mucho más fácil entrando en Yahoo Finance y vamos a buscar el nombre de nuestra empresa y simplemente mirando el renglón de dividendo, el primer número que nos va a decir es el monto en dólares del dividendo anual, o sea, cuánto vamos a recibir en plata por cada acción que tengamos de esta compañía. En el caso de Coca-Cola, paga por ejemplo $1.68 por año por cada acción que tengamos, y luego en el mismo renglón, entre paréntesis, nos dice el porcentaje de rendimiento del dividendo, que es simplemente la división entre el monto del dividendo dividido el precio actual de la acción. Y acá creo que es importante hacer dos aclaraciones. La primera es que el monto que vemos de dividendo en la página de Yahoo Finance siempre va a ser el monto anual que vamos a recibir por cada acción que tengamos de la empresa, pero esto no quiere decir que la empresa vaya a pagar este dividendo siempre de forma anual. Algunas empresas lo hacen de forma mensual, otras de forma trimestral, que suele ser la más popular. Entonces, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, que paga $1.68 por año, en realidad lo que ustedes van a recibir va a ser $0.42 por acción cada 3 meses. Otra cosa a tener en cuenta es que el rendimiento del dividendo, o sea el porcentaje que veíamos recién, también puede variar mucho, ya que como es un cálculo en función del precio de la acción, a medida que el precio de la acción fluctúa, el dividend yield o rendimiento del dividendo va a fluctuar también según el precio. Por eso no tomen en cuenta el valor porcentual que van a ver siempre para una empresa, ya que si ustedes no compran en ese momento, quizás el día de mañana ese porcentaje puede ser más bajo o puede ser más alto. A los efectos de cómo recibimos nosotros como inversores el dividendo es en formato de dinero en la cuenta de nuestro broker. Ese dinero podemos simplemente retirarlo y mandarlo a nuestra cuenta de banco y usarlo para lo que querramos. Podemos también usarlo para invertir en otras acciones o en otras cosas que tengamos en nuestro broker, o podemos elegir lo que tienen muchos brokers, que se llama DRIP, que es un Dividend Reinvestment Plan, que es un plan para reinvertir los dividendos, donde simplemente lo que hace el broker es, una vez que tiene el dinero del dividendo, automáticamente compra una fracción de la empresa que produjo ese dividendo. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, lo que haría nuestro broker es, cada 3 meses que vamos a recibir estos $0.42 por cada acción, va a ir y va a comprar una pequeña fracción de la acción de Coca-Cola y la va a poner en nuestra cuenta. Esto está bueno porque si la acción nos gusta, nos va a ayudar a generar interés compuesto. Antes de pasar al siguiente punto, por favor, si te está gustando, no te olvides de darle un like, que me ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que el contenido se recomiende a más personas. Para poder definir qué acciones podremos comprar que paguen un buen dividendo y que a su vez tengan un buen historial de pago y de crecimiento de su dividendo a lo largo de la historia, podremos usar una herramienta como un screener, que es básicamente una página web que tiene adentro todas las acciones que hay en la bolsa y nos permite poner determinados filtros para poder acotar nuestra búsqueda y poder seleccionar mejor. En este caso vamos a usar la herramienta de investing.com. También cabe aclarar que podrían usar esta herramienta para buscar cualquier otro tipo de acción, pero en este caso lo vamos a enfocar en la búsqueda de acciones con dividendos. Si vamos a la página de investing.com, la cual les dejo el link en la descripción para que puedan acceder, podemos buscar acá el mercado que queremos seleccionar. Por ejemplo, seleccionamos Estados Unidos. Luego vamos a ir a la parte de dividendos y vamos a poner algunos filtros. Por ejemplo, el de rendimiento del dividendo. Acá podemos poner, por ejemplo, que tenga un dividendo mínimo de 3%. Y máximo le voy a poner que tenga un rendimiento de un 10%, ya que seguramente si paga más de 10% en dividendos, seguramente es una acción que no va a ser sostenible en el tiempo el pago de este dividendo. Otra cosa que podríamos poner es la tasa de crecimiento del dividendo. Acá lo que vamos a hacer es poner como mínimo 0 para que la empresa haya mantenido al menos su dividendo y en lo posible haya crecido. Entonces el crecimiento lo vamos a dejar como está. Y podrían poner otros filtros si ustedes quisieran. Por ejemplo, si quisieran comprar acciones que paguen dividendos que estén en un determinado precio al día de hoy, porque tienen poco dinero para invertir o por lo que sea. Y
y acá pueden poner el campo que dice último. Y ahí le pueden poner un precio mínimo, que lo podemos dejar en 0, y podemos poner que sea un máximo de $100 si esto es lo que tienen para invertir. Y ahí nos va a dar un gran listado de acciones que cumplen con todos los requisitos que pusimos arriba. Acá ven que hay empresas conocidas como por ejemplo Exxon, Coca-Cola, Verizon, Pfizer, empresas muy conocidas. Y si vamos a la parte de fundamental, acá vamos a tener más información para poder ir seleccionando nuestras empresas. Por ejemplo, a la izquierda va a decir la capitalización de mercado, o sea, qué tan grande es esa acción. Van a tener también algunos ratios, como por ejemplo el PER y otras cosas importantes. Y a la derecha van a ver el dividendo en plata y el rendimiento del dividendo al día de hoy, dividiendo este rendimiento, como veíamos antes, entre el precio de hoy de la acción. Acá pueden, si quieren, ordenar según lo que ustedes quieran. Pueden ordenar por capitalización o pueden ordenar por rendimiento del dividendo para ver más arriba cuál es el que tiene mayor rendimiento el día de hoy. Y acá ven que hay varias empresas que pagan muy cercano a un 10%, que fue lo máximo que nosotros pusimos para el dividendo. Por ejemplo, si agarramos el retailer Macy's, vemos que tiene un rendimiento del dividendo al día de hoy de 9,77%. Pero acá tienen que tener cuidado de no caer en la trampa de solamente invertir por el dividendo que pague. Porque, por ejemplo, si vamos a ver la performance de la acción de Macy's, si miramos el gráfico, vemos que en los últimos 5 años la acción ha perdido cerca de un 40% de su valor. Y desde su pico máximo ha perdido un 72% de su valor. Entonces, que tenga un buen dividendo no siempre significa que pueda ser una buena inversión. Por eso, el dividendo es solamente una parte a tener en cuenta a la hora de decidir en qué acción invertir. Si elegir y analizar empresas no es algo que les guste o que puedan hacer o que quieran hacer, perfectamente pueden invertir en acciones que paguen dividendos a través de ETFs que se dedican a esto, que engloban empresas que pagan buenos dividendos y nos ayuda a hacer mucho más fácil el proceso de búsqueda y también a poder diversificar mucho mejor nuestra inversión en dividendos. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el ETF BYM de Vanguard, que paga cerca de un 3% en rendimiento de dividendo. Y adentro tiene empresas como JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Home Depot, Procter, Bank of America, Comcast, etc. Y otra opción podría ser el ETF de ProShares, que se llama NOBL, Noble, que es un ETF que se enfoca solamente en los aristócratas de los dividendos que veíamos recién. Y dentro del ETF encontramos las 65 empresas que componen este listado de aristócratas. Veamos ahora qué tan viable es poder tener un ingreso constante y relativamente grande, por ejemplo, $1000 en formato de dividendos. Cabe aclarar que la inversión en dividendos es una de las más populares entre las personas que buscan o viven la libertad financiera, ya que da la posibilidad de invertir solamente una vez y no tener que preocuparte del precio de la acción, sino que si compramos empresas seguras que creemos que van a mantener o incrementar su dividendo, sabemos que tenemos un ingreso constante de dinero que vamos a tener todos los meses o todos los trimestres o todos los años y no tenemos que estar especulando con el precio de una acción. Pero el problema es que cuanto más seguro sea el dividendo de una empresa, seguramente el porcentaje que paguen por el dividendo va a ser bastante reducido. Entonces tendremos que tener un buen capital invertido para poder tener $1000 por mes como ingreso por dividendos. Por ejemplo, si vamos al listado de los aristócratas, vamos a ver que el promedio de rendimiento del dividendo suele rondar entre el 3 y el 4%. Entonces, teniendo en cuenta que un rendimiento por dividendo relativamente seguro sería de un 4%, para poder tener $1000 por mes, el cálculo que tenemos que hacer es el siguiente. Agarraríamos $1000, le multiplicaríamos por 12 para decir cuánto queremos recibir anualmente, o sea, $12.000, y eso lo vamos a dividir entre 0,04 en este caso, lo que nos va a dar que tenemos que tener un monto de $300.000 invertidos para poder tener $1000 por mes de una forma bastante segura. Si quieren hacer su cálculo para otro monto mensual o para otra rentabilidad que saben que pueden obtener en otro lado, perfectamente cambian solamente los números y les va a dar cuánto tienen que tener invertido. Cabe aclarar que hay empresas que pagan más de un 4% en formato de dividendos, entonces para esos casos tendremos que tener invertido menos dinero que $300.000 para poder tener $1000 por mes. Pero en este caso tomamos 4% para tomar un rango seguro con empresas seguras. Pero mismo dentro del listado de aristócratas hay una empresa, por ejemplo, que paga cerca de un 7% de dividendo. Esa empresa es AT&T, la empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos. Pero si miramos la performance de esa empresa, en lo que refiere al precio de su acción, vamos a ver que tampoco ha tenido buenos resultados en los últimos tiempos. En los últimos años ha perdido un 32% de su valor. Entonces, si bien estaremos invirtiendo en una empresa que ha logrado crecer su dividendo por más de 25 años, no quiere decir que al momento de vender nuestra acción vamos a tener más dinero, porque la acción, como vemos en este caso, cayó bastante y puede significar que nuestra inversión no sea tan buena. Entonces hay que tener esto en cuenta siempre antes de invertir.
Ahora les voy a contar si yo personalmente invierto en acciones que paguen dividendos y la respuesta es que no. Si bien tengo empresas en mi portafolio que sí pagan dividendos y ETFs que pagan dividendos también, nunca los compré por el concepto del dividendo, sino que las compré porque creo que tienen un potencial de crecimiento en el futuro y a su vez pagan dividendos de casualidad y obviamente ahí lo recibo, pero nunca las seleccioné por el dividendo. Por ejemplo, una de mis grandes posiciones en mi portafolio es Standard & Poor's 500 y dentro de este índice hay muchas empresas que sí pagan dividendos, entonces el S&P hoy está pagando un 1,3% aproximadamente de dividendo anual. El motivo por el que no invierto específicamente en acciones que paguen dividendos es principalmente por un tema impositivo y la realidad es que como los dividendos son una rentabilidad distributiva que se llama, o sea que nos pagan todo el tiempo, todos los meses o todos los trimestres, se nos agrega plata a nuestro portafolio, automáticamente nuestro broker nos retiene un 30% de esa rentabilidad por ser extranjeros, entonces eso hace que los dividendos sean poco atractivos en muchos casos. Esto es diferente a los impuestos que pagamos por una acción, ya que en el caso de las acciones, hasta que no vendemos la acción y traemos el dinero a nuestro país, no tenemos que pagar ningún impuesto, ya que esa rentabilidad no se genera como rentabilidad, porque hasta no cerrar la operación, efectivamente no tenemos dinero en nuestra cuenta. Tenemos una acción que puede subir o bajar en el futuro, por eso no pueden tributarnos de antemano. Y el otro motivo por el que invertir en dividendos no es mi foco principal es porque al día de hoy sigo trabajando en un empleo regular y tengo mi sueldo y con eso puedo cubrir mis gastos, o sea, no necesito que mis inversiones paguen mi vida actual, entonces estoy en una fase de que prefiero que mi dinero crezca lo más posible en acciones de crecimiento para poder, si una vez que quiera retirarme o jubilarme, poder invertir en acciones que paguen dividendos o en otros mecanismos que me generen efectivo mensualmente. Dicho esto, aclaro que no tengo nada en contra de los dividendos. Obviamente, según en qué país vivan y qué normativa tengan, puede ser una opción muy atractiva. Y también según la edad que tengan, también puede ser muy interesante porque esto les asegura de alguna manera tener cierto nivel de flujo de caja constante que no tenemos las personas que invertimos en acciones de crecimiento que no pagan dividendos. Bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si les gustó, por favor, como siempre, denle un like y comenten abajo qué les pareció y qué opinan de los dividendos. Y también suscríbanse y activen la campanita. Estoy subiendo videos 2 veces por semana, así que nos vemos en el próximo.